palabras uso para explicarle, porque pues, con Google Translate pongo nódula linfática, pero después aprendo que es otra palabra. Entonces quiero aprender cómo puedo explicarle a mi mamá qué es lo que está pasando. Y ese me dio dos preguntas que puedo preguntar, pero yo me gustaría aprender el idioma mejor para explicarme, porque pues, Sí, los termos médicos, términos. términos médicos son un poco más difíciles. Sí, hablas muy bien. Gracias. Aprendí todo nomás por escuchar. Wow. Ok, ahora sí estamos grabando, pero parece que perdimos. Acá. Ah, no, Claudia está ahí. Ok, sí, ahora sí estamos grabando. Damaris, ¿quiere empezar Sí. con la lista de Oh, preguntas? ok, bueno, la primera pregunta sería, tomando en cuenta que usted maneja la parte de variaciones en cáncer agresivo, muchos pacientes se preguntan, la mayoría nos curamos y la mayoría respondemos muy bien al yodo. ¿Qué hace la diferencia en esas personas que no responden bien al yodo y que se torna el cáncer en agresividad o progresión rápida? La contestación no es tan sencilla, pero sí sabemos algunas cosas. Uno es que hay algunas mutaciones que tiene el tumor que hace que sea resistente al yodo radioactivo. Y eso sí, estamos tratando de ver cómo se pueden usar algunas medicinas para que pueda internalizar la célula el yodo radioactivo. Pero usualmente son los pacientes que tienen mutación en BRAF, que BRAF es la mutación más común en papilar. Esos pacientes, las células no pueden captar el radioyodo. Entonces, lo que estamos estudiando hoy día es usar las medicinas que son para los pacientes que tienen BRAF, las medicinas orales, ¿verdad? Como dabrafenib, que también se llama Tafinlar, usar eso para que las células puedan entonces captar el yodo radioactivo. Hay otras cosas, por ejemplo, entre más mutaciones tiene el tumor, menos probable es que va a captar radioyodo. Y entonces también hay mutaciones que sí vemos que los pacientes que tienen esa mutación sí pueden captar radioyodo y una de las mutaciones que sabemos es la mutación en RAS, que son como un 25% de los pacientes con cáncer de tiroides diferenciado tienen mutación en RAS, R-A-S. Otros hay unas fusiones que son unos rearreglos genéticos que tienen algunos pacientes con papilar, por ejemplo, la en RET, R-E-T, y en NTRK, N-T-R-K. Esas fusiones usualmente también los pacientes usualmente captan radioyodo, pero el problema es que eventualmente al darle radioyodo varias veces, algunas veces ya, aunque tenga una mutación como RAS, usualmente sí capta, pierden la habilidad para captar radioyodo. O sea que cada dosis es menos efectivo, ¿verdad? Así que seguimos estudiando estas medicinas para ver si se puede hacer que la célula vuelva a captar el radioyodo. En, en seguimiento a esa misma pregunta, ¿se podrían beneficiar algunos pacientes que no tienen disponibilidad en sus países de inhibidores de tirosina quinasa a través de la quimioterapia o no? Desafortunadamente no. Pero lo bueno es que no hay que usarlas por mucho tiempo. Probablemente 4 semanas es lo suficiente. Pero sí, aún así es difícil porque no están disponibles algunas veces o son muy costosas. Pero por lo menos, pues, no hay que usarlas por mucho tiempo, ¿verdad? Puede usar algunas veces 3 semanas también hacemos si es necesario, ¿verdad? Pero en la quimioterapia, como
platino y estas medicinas que se usaban anteriormente para cáncer de tiroides no funcionan para esto. En los Hay una países, pregunta, perdón. Él da una pregunta de seguimiento sobre eso. Sí, gracias sobre eso. Si entendí correcto, si te regresa al cáncer y porque la célula es resistente al RAI, la medicina que tomarías es por como unas cuantas semanas, no es por como largo tiempo. Correcto. Correcto. Okay. Doctora, yo también tengo otra pregunta sobre el uso de los inhibidores, porque aquí en México tenemos algunos pacientes que están tomando lenvatinib y Lenvixi y se los están dando por largos periodos. Entonces, ¿solamente tienen que tomarlo un mes? Las medicinas como el lenvatinib y cabozantinib, esas no funcionan para para hacer que el paciente capte radioyodo de nuevo. Tiene que ser una medicina en contra de la mutación o la fusión que tiene el paciente. Okay. Así que para los pacientes que tienen BRAF, se usa un inhibidor de BRAF. Por ejemplo, el Tafinlar, que ahora, o dabrafenib, que está aprobado en Estados Unidos y en otros países para los pacientes con BRAF. Los pacientes con RAS, le damos los inhibidores de MEK, M-E-K. Por ejemplo, es el trametinib o Mekinist. Entonces, los pacientes que tienen fusiones, por ejemplo, fusión en RET, se usa un inhibidor de RET. Fusión en NTRK, se usa inhibidor de NTRK. Okay. Tiene que ser muy específico para la mutación, porque las medicinas como lenvatinib y cabozantinib y sorafenib, esas no, lo que hacen esas medicinas es que trabajan a nivel de los vasos sanguíneos que el tumor está atrayendo para que crezca el tumor, ¿verdad? Y eso no va a ayudar para que se cambie la célula a poder captar radioyodo. Ok, pero entonces antes de darles alguno de los... Aquí en México solamente están trabajando con sorafenib antes y ya entró el lenvatinib, pero no, que yo sepa no les hacen el estudio de las mutaciones, sino simplemente son pacientes que se trataron como un cáncer papilar de un inicio y fueron dándose cuenta que no captaban yodo, porque se operaban, se les daba su yodo, no captaban nada, pero tiroglobulina empezaba a subir muchísimo. Hay un paciente con 9,000 y fracción de tiroglobulina y está usando Lenvixi, pero no baja. Entonces, yo creo que tienen que hacerle entonces la prueba de la mutación para saber qué inhibidor es el que requiere. Y también hay pacientes tomando ya más de 2 años o año y medio sorafenib y lo siguen, porque obviamente primero eran un papilar clásico que se trató con yodo, pero que reincidía a nivel del cuello con ganglios. Y estos dos pacientes los tienen en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Siglo XXI, que es un centro también de investigación, y los están tratando a los dos bueno, hay más, pero los que tenemos nuestros conocimientos llevan ya casi 2 años, año y medio con sorafenib, pero no, lo que no sé es si les hicieron los estudios, pero creo que no, sino simplemente en un momento se volvieron refractarios a yodo. Si son pacientes con papilar, la gran mayoría tienen una mutación que se puede identificar. Ok. Como un 70%. Así que la probabilidad de que tienen una mutación es muy alta. Ok. Una mutación que a lo mejor puede responder a este tipo de tratamiento que se llama rediferenciación. Es usando las medicinas, ¿verdad? Las quinasas que son muy específicas para la mutación. Y entonces dándole radioyodo durante el tiempo que el paciente esté tomando la medicina. Y entonces separa la medicina para ver cuáles las respuestas al radioyodo. Okay. Gracias, doctor. Tiene una preguntita aquí. Si saliste positivo para el ERA, significa que es el V600E, la V600. Usualmente, no todos, pero la gran mayoría, como un
98% son B600E. ¿Y qué significa eso para poder explicarle a mi mamá? Pues significa que la medicina que funcionaría para B600E serían la que está aprobada es la Tafinlar o Dabrafenib, es el genérico, junto con Trametinib, que también se llama Mekinist. Pero si no es una de esas si no es B600E, hay que ver qué funcionaría. Eso ahí necesita una consulta con alguien que sabe bien de eso, porque algunas medicinas sí funcionan para estas otras mutaciones de BRAF o funciones de BRAF. Para conocer estas mutaciones específicas en cada paciente, ¿cuál es el mecanismo que se utiliza? Sí, buena pregunta. Hay varios, ¿ok? Pero el que es más común y el más usado y el mejor, la mejor prueba sería con el tumor, ¿verdad? Mirar el tumor y sacarle el ADN y hacerle entonces la prueba genética. Eso usualmente la manera vieja que hacíamos que se llama por PCR, ¿verdad? El PCR ya no se está usando tanto en Estados Unidos. Estamos ahora usando el Next Generation Sequencing, que es un panel mucho más grande. Pero probablemente en sus países tienen el PCR y no es tan caro. El problema es que solamente te da información sobre un gen, ¿verdad? No te da información, si no tienes BRAF, entonces pues no sabes qué tiene. Hay otra prueba específicamente para BRAF y hay una ahora también para RAS, que tienes que teñir la diapositiva la laminilla con el tumor. Es lo que le llamamos immunostain, ¿verdad? Hace una biopsia al paciente, se hace la laminilla y entonces se tiñe en contra de un anticuerpo sobre BRAF, pero también hay un anticuerpo sobre RAS. Y esas pruebas son mucho más baratas que las pruebas de ADN. Aquí la de BRAF en el MD Anderson te puede costar unos $170 en Estados Unidos, que en otros países sería mucho menos, ¿verdad? El costo acá es 3, 4 veces lo que cuesta en otros países. O sea que si el paciente tiene papilar o anaplásico también, ¿verdad? Lo que queremos saber es si puedes hacer una prueba solamente de un gen, sería BRAF, ¿verdad? Porque sería en papilar el más común, en anaplásico sería el más tratable. Entonces, como ese tiene el único tratamiento que está aprobado en Estados Unidos, pues si yo tengo que escoger un gen, sería BRAF. Pero quedaría la duda de si existen otros. Claro, si está negativo, entonces no sabes qué tiene el paciente. Por eso es que ahora en Estados Unidos, en muchos otros países, se hace un panel mucho más grande. En vez de hacer un gen solamente, que utiliza mucho tumor también, pues si tienes que hacer la prueba para BRAF, sale negativo. Tienes que hacer prueba para RAS, sale negativo. O sea, vas usando mucho tejido. Nosotros lo que hacemos es un panel mucho más grande, que no sé si está disponible. Yo creo que probablemente en México está disponible, no sé en Honduras. Cuando hacen los estudios del tumor, solo lo hacen en el tumor, no lo hacen en todo el tiroides. Solamente se hace en el tumor, sí. Porque pues usualmente estas mutaciones, por ejemplo, en BRAF, solamente existen en el tumor, no existen en todo el cuerpo, como por ejemplo el cáncer de mama, ¿verdad? Hay personas que tienen la forma genética, que tienen BRCA,
han escuchado BRCA. Eso existe en todo el cuerpo, en todas las células del cuerpo existe BRCA. Entonces, no vamos a, no, eso no es igual en el cáncer de tiroides, es diferente, pero no es genético. Pregunta. Vamos a decir que había una nódula que salió positiva de cáncer tiroides papilar y tienes la cirugía para remover todo el tiroides. Y después piensan que hubo recorrido, que regresa Recurrencia. a recurrencia. Ah, si es recurrencia, es posible que es no tener BRAF positivo porque es como... Usualmente lo es. Usualmente genéticamente es igual al tumor que existía en tiroides. Hay excepciones, pero son muy raras. Yo he visto algunos casos donde el cáncer aparentemente se torna agresivo, pero la tiroglobulina no se eleva tanto. ¿Existe esa posibilidad? Sí, los tumores de tiroides que son bien diferenciados, ¿verdad? Empiezan de una manera que muchas veces pues, pueden hacer tiroglobulina, ¿verdad? Y expresan todos los marcadores de tiroides, pero durante mucho tiempo o durante el tratamiento para el cáncer de tiroides, pueden que tenga una mutación nueva, ¿verdad? Y algunas veces, cuando eso ocurre, el tumor se parece mucho menos al tumor original y no expresa todos los marcadores de tiroides. Y eso usualmente se llama pobremente diferenciado, ¿verdad? Y también si sigue con más mutaciones puede transformarse en anaplásico. Entonces, cuando está menos diferenciado, mientras que ocurre eso, que está acumulando más mutaciones, puede que haga menos tiroglobulina también. ¿Okay? Porque en realidad no me gusta la terminología que usamos para cáncer de tiroides bien diferenciado, porque no es, en realidad lo que estás diciendo con un tumor muy bien diferenciado, que se parece mucho a una célula normal de tiroides, ¿verdad? Antes de que sea cáncer. Pero esas células muchas veces no se parecen tanto ya cuando empiezan a ponerse más agresivos, ya no se parecen tanto a una célula normal de tiroides. Por eso que tenemos una clasificación ahora que se llama High Grade Papillary, que salió recientemente en las guías nuevas del WHO, del WHO. Y en realidad eso todavía se considera un tumor diferenciado de tiroides, pero no se parece a una célula normal y muchas veces no hace tanta tiroglobulina como un tumor más diferenciado y muchas veces no capta radioyodo, ¿verdad? Y una célula normal de tiroides capta radioyodo. En realidad muchas veces ni se parece mucho tanto a un papilar. Se ven más agresivos en la patología. Sí, pero mientras que muchas veces eso ocurre en los pacientes con BRAF también, es que pasa el tiempo y empiezan a producir menos tiroglobulina, mientras que algunas veces los de RAS hacen mucha tiroglobulina, o sea que hay unas diferencias genéticas también ahí. Genética es una diferencia. Usualmente leemos en los textos los 4 tipos de cáncer de tiroides: papilar, folicular, anaplásico. ¿Cuál es el otro? El Hürthle cell, que se llama oncocytic ahora, le cambiaron el nombre. Sí. Ocítico, imagino que en español. Pero mi pregunta precisamente viene desde acá. ¿Hürthle cells es otra categoría o entra dentro de alguna categoría? Sí, antes se clasificaba con folicular y no es un tumor genéticamente diferente y casi nunca
puede captar radioyodo. Mientras que el folicular sí muchas veces capta radioyodo muy bien. Usualmente esos pacientes cuando tienen un cáncer folicular de tiroides, yo sí les doy radioyodo. Sí, siempre captan. Hablando de folicular, ¿verdad? A veces hay una confusión entre el cáncer folicular y el cáncer papilar con patrón folicular, Sí. ¿verdad? Y si usted pudiera explicarnos un poco para que las personas que tienen esta duda, de hecho, ese fue mi caso en el pasado 2011, y yo tenía un poco de temor porque cuando escuché la palabra folicular me preocupé mucho. No significa que uno se debe de estar como 100% tranquilo, pero hay una diferencia importante, ¿verdad? Entre el cáncer folicular y un patrón folicular del cáncer papilar. Sí, bueno, yo no soy patóloga, así que yo no le puedo decir cómo se ve el follicular variant, la variante folicular y folicular, pero genéticamente probablemente son diferentes. El papilar con la variante folicular, ¿verdad? Follicular variant, papillary. Ese tumor muchas veces puede tener fusiones. Algunos tienen BRAF y algunos tienen mutación en RAS. Mientras que el folicular, ¿verdad? Follicular thyroid cancer, no tiene BRAF, no tiene fusiones. Pero hay mucha confusión. Entonces, si lees la literatura, ves que este paciente lo clasificaron como folicular, pero en realidad el paciente tenía una fusión y probablemente está incorrectamente clasificado. Y eso, o sea, necesitas un patólogo que sabe mucho de cáncer de tiroides, lo cual no hay muchos de ellos, ¿verdad? Ese es el problema. Pero Claudia, con el mundo digital ahora yo pienso pues que, ¿verdad? Que estas cosas se pueden resolver mandándoselo a un patólogo ¿verdad? Que sabe mucho de tiroides. Ahora no hay que ni siquiera enviar las laminillas por correo, o sea, no es que nosotros hagamos eso, pero que yo pienso pues que en el futuro pues se pueda dar una consulta a un patólogo que sí sabe mucho de cáncer de tiroides, mirando las imágenes digitales. esa sería una fantástica alternativa para muchos países latinoamericanos que no tienen acceso. ¿Se podría hacer eso para hacer estudios moleculares, por ejemplo? Desafortunadamente no, porque necesitas el ADN del tumor o necesitas la laminilla para poder teñir para BRAF o para RAS. Así que no. Pero yo pienso porque estas pruebas se van a hacer mucho más, van a ser más baratas y mientras que el costo baje, probablemente van a ser más accesibles en otros países. Cuanto a los paneles de estudios moleculares, en Estados Unidos, donde usted está, ¿cuántos paneles de estudios moleculares hay y cuál es la diferencia entre ellos? Hay muchos. Una vez hice una lista y que ocupaba toda la diapositiva. Creo que en ese momento esto fue allá hace varios años, yo creo que fueron como 10, algo así, pero hay muchos más. Hay comercialmente, me está preguntando, ¿verdad? Bueno, le voy a decir algunos, ¿verdad? Porque hay pruebas por ejemplo, hay una prueba en MD Anderson que nosotros pues construimos, ¿verdad? Pero comercialmente hay varias. Está la prueba de CARIS, C-A-R-I-S, está la prueba de Foundation One, la prueba de Tempus, gracias, Tempus, T-E-M-P-U-S. Guardant es un ensayo de sangre, pero no funciona muy bien para tumores que son menos agresivos. Funciona bien para el anaplásico, por ejemplo, o para un papilar que tiene mucha enfermedad, pero estas pruebas de
mutaciones en la sangre, que necesitamos la biopsia líquida, no funciona bien para la gran mayoría de los diferenciados. También está una compañía nueva que hace un estudio molecular mucho más profundo que se llama Boston Gene, Boston como la ciudad en Massachusetts. Y pues hay varios más. ¿Cuál es la de su, cuál es, cuál es la, cuál es la que manejan ustedes en el MD Anderson? Nosotros tenemos uno que se construyó en MD Anderson y no está disponible comercialmente. También otras son ThyroSeq, que se usa para los nódulos, pero también se puede usar para el cáncer de tiroides ya cuando se tenga un diagnóstico de cáncer de tiroides. Y Afirma es también una prueba para nódulos de tiroides que no se sabe si son malignos o no. También tiene una prueba molecular de mutaciones. O sea que hay muchas compañías que lo están haciendo. Las diferencias, obviamente habrán diferencias en precios, pero también en el nivel de efectividad, ¿cuál sería la diferencia entre tantas ofertas? Es más bien qué tipo de estudio se está haciendo, ¿verdad? Es cuestión de mirar qué mutaciones y fusiones se están haciendo. Es un panel completo para cáncer de tiroides, pero estos son paneles para cáncer, ¿verdad? Y el cáncer, nosotros le decimos cáncer a todo, pero en realidad son enfermedades muy diferentes. Entonces, tienes que entender, ¿verdad?, cuáles son las mutaciones y las fusiones que son importantes para cáncer de tiroides. El más barato en Estados Unidos, que es bastante comprensivo, es el estudio de Tempus. Yo no trabajo para ninguna de estas compañías ni tengo ningún interés en ellas, pero ese es el más barato si hay que pagar efectivo, ¿verdad? Que yo creo que sale, la última vez que chequeamos, 800 por ahí, $800, que esto es bastante caro, pero comparado con los otros, que son miles de dólares, nosotros, ¿verdad? Así que en comparación es mucho más barato. Para pacientes que tienen una dirección postal en Estados Unidos, no tienen que ser ciudadanos. Si tienen una dirección postal en Estados Unidos, puedes cualificar para un programa de asistencia del paciente, que muchas veces lo que sale son $100, que yo sé, es mucho dinero en otros países, pero es mucho más barato comparado con los otros precios. En los paneles en estos paneles que usted menciona, más o menos como cuántas mutaciones se investigan en cada uno de ellos, mínimamente. Sí, usualmente son paneles bastante grandes, excepto por el NeoGenomics. Do you know how many genes they test for NeoGenomics? Ese es bastante chiquito. El de ThyroSeq es pequeño también porque es específicamente para diagnosticar cáncer de tiroides en nódulos, ¿verdad? Así que esos son paneles más pequeños. Los paneles grandes serían los de Caris, Tempus, Foundation One, Boston Gene. Tiene uno que es extenso, no solamente mutaciones, pero mira otras cosas que son importantes posiblemente en el futuro para manejar diferentes tipos de cáncer. Claudia. Ay, gracias. Bueno, una pregunta que también nos hacen mucho los pacientes acá es sobre el uso de la levotiroxina y el tiempo que el paciente debe de estar suprimido posterior a la cirugía. ¿Cuánto tiempo debe de estar suprimido con la TSH menor a 0? Porque muchas veces nos mantienen por muchos años con la tiroglobulina así. Algunos médicos sí lo suben un poquito cuando el paciente ya está controlado el cáncer, pero Sí. con esto de las instituciones, a veces los médicos como que tienen el patrón de decir, pues vas a seguir así porque
pues sería un cáncer de bajo, mediano, alto riesgo. ¿Cómo saber nosotros cuando vamos al endocrinólogo, saberle preguntar al médico o saberle hacer este cuestionamiento sobre cuánto tiempo debemos de estar con las dosis altas de levotiroxina, Eso es una manteniendo suprimida pregunta la TSH? bastante complicada. Y la razón es porque no solamente tiene que ver con el riesgo de tener una recaída, recaídas recurrence. No solamente tiene que ver con eso, pero tiene que ver con, ¿verdad? Si el paciente tiene enfermedad activa o no, si tiene metástasis. Tiene que ver con los riesgos del paciente, por ejemplo, de tener fibrilación atrial. Así que pacientes, claro, que son mayores, nosotros no los queremos mantener con la TSH muy baja, que le puede causar fibrilación atrial. Nosotros tenemos una publicación muy buena, que tenemos un diagrama que es bastante claro. Está con mi nombre y con el de Durante, Cosimo Durante, que se publicó ya hace varios años. Es un manuscrito que está en inglés, pero ahora con Google Translate pues, se consigue todo. Pero hay una figura en ese manuscrito que no solamente te explica el riesgo, ¿verdad? Categorizar el paciente basado en riesgo, pero también basado en estas otras cosas de si el paciente tiene osteoporosis, si el paciente tiene alto riesgo de fibrilación atrial. Es muy complejo y por eso que es difícil, yo creo que para muchos médicos que están tratando el cáncer de tiroides, si eso no es lo que ellos hacen todos los días, ¿verdad? Por ejemplo, los endocrinólogos tratan pues, mayormente diabetes. Entonces no saben, no tienen tanta experiencia. Pero esa figura yo creo que lo resume bastante bien. Y después de algunos años, ¿verdad? Después que uno ve que el paciente está bien, pues hay que también empezar a bajarlo. Yo lo que pienso es que si el paciente es bajo riesgo, en realidad no tienes que suprimir ese paciente, lo puedes mantener en lo normal bajo, que es diferente para diferentes paneles, pero en el nuestro sería alrededor de 0.5 a 1. Si el paciente es intermedio para recaída, ese paciente lo podemos mantener un poquito más suprimido, pero también pensando, tuvo buena cirugía, la tiroglobulina desapareció o no. O sea, después de un tiempo, si el paciente no ha tenido una recaída después de 3 años, probablemente no va a no tener una recaída, ¿verdad? Si tiene la tiroglobulina baja, el ultrasonido se ve bien. Si es un folicular, pues tienes que chequear otras partes, porque el folicular puede tener recaídas en hueso y otros sitios. Pero entonces los pacientes de alto riesgo, que son los pacientes que tienen alta probabilidad de tener una recaída o que tienen metástasis fuera del cuello, o algunas veces aún en el cuello, si tienen todavía enfermedad, pues entonces los puedes suprimir un poquito más, pero también pensando en la edad del paciente y el riesgo que van a tener para tener una complicación de tener un TSH tan bajo. Y lo otro es que el TSH suprimido no funciona para todo paciente, ¿verdad? O sea que algunas veces los tienes totalmente suprimidos y aún así siguen creciendo el tumor. Entonces, tienes que preguntar, pues, esto a lo mejor no está funcionando y quizás tenemos que hacer otra cosa, como empezar quimioterapia y entonces ya bajarle la supresión un poco. Ok, doctora, ¿y el Es muy uso complicado. del T3 y T4 combinado? Ya sé que en Estados Unidos no se usa y en la plática que dio usted en 2019 nos dijo que no se permitía, bueno, que no era conveniente usar más de 20 microgramos de T3 combinada con T4. Acá en México se llama Novotiral, el medicamento, y sí se usa todavía cuando el paciente reporta que tiene mucho cansancio, que etcétera, etcétera, o no logran bajar bien la TSH solamente con T4, con levotiroxina sódica,
se empieza a usar la combinación de T3 con T4, pero pasa que también hemos visto pues algunos comentarios, algunos artículos donde dice que sí, sí puede afectar el uso prolongado de la levotiroxina, las dosis altas, puede afectar a los huesos y a que de osteoporosis, osteopenia, sobre todo que la mayoría somos mujeres. Sí, pero el T3 va a ser lo mismo. No hay una diferencia. Pero esa medicina se puede cortar por la mitad. ¿Tiene la línea Sí, para cortarla? Ah, sí, bueno, pues entonces no conozco la medicina, ¿ok? Pero lo máximo que yo uso de T3 es 10 microgramos. Sí, yo sí. pienso que si pueden dividir la píldora, pues a lo mejor sería, ¿verdad? Ok. Sí, Pues, porque si yo el estaría paciente más cómoda tomaba, con eso. sí, tomaba 150 de bacteriocina sola, el Novotiral que trae la combinación trae 120 de T4 y 20 de T3. Entonces sería partirla y no Sí, usarla completa. sí, yo Ok, usualmente le empiezo al paciente, aquí es separado, y yo le empiezo al paciente cuando tiene mucho cansancio. Primero que nada me pregunto, ¿será que está demasiado suprimido? Porque algunas veces estar muy suprimido también te causa cansancio. sí. Entonces, si no es eso, ¿verdad? Si se lo bajo, el paciente sigue con el mismo problema, entonces le empiezo 5 microgramos al día y le bajo la levotiroxina, ¿verdad? Porque para acomodar un poco la liotiroxina T3. Y lo máximo que yo le subo es a 10 de, de, de T3. Ah, muy bien, doctor. Creo que Imelda tiene una pregunta. Sí. Se dice que ese tipo de cáncer se crece muy lento. Ah, pero a veces cuando, como por ejemplo para mí, encontré cáncer por accidente en marzo y no se vio nada de que se había ido a mi, no, Ajá. pero como unas, a ver, de marzo a junio ya enseñó que una como media sospechosa. Es difícil de entender para mí, para mis papás, de cómo se dice que, pues Sí, qué tan, no ya se yo siente sé la lento, ¿verdad? pregunta, sí, porque me hacen esta pregunta mucho los pacientes, sí. Bueno, hay que mirar la patología de la cirugía inicial, ¿ok? Porque si no sacaron nódulos linfáticos, no sabemos si tenía, ¿verdad? Si tenía esos nódulos presentes. Lo que pasa es que cuando hacen un ultrasonido, inicialmente con tiroides, ¿verdad? Todavía tiene su tiroides antes de cirugía, no, pero cuando se hace inicialmente, no se puede ver muy bien detrás de tiroides. Entonces puede que tenga unos nódulos aquí que no se vieron en el ultrasonido y si el cirujano no sacó nódulos, lo que se hace es sampling, node sampling, ¿verdad? Para ver si había metástasis, porque es muy común con papilar que se vaya a los nódulos linfáticos. Entonces no podemos saber de verdad si estaba ahí o no. Y después creció. O sea que hay una diferencia entre el paciente que se le deja enfermedad ahí después de la cirugía y eso empieza a crecer un poco, ¿ok? Que es lo más común, o versus el paciente que le sacaron nódulos y sabíamos porque todo estaba bien y no había nada de enfermedad y de momento le sale. Eso es un paciente más agresivo, que le salga así rápido, ¿verdad? Eh, la razón
Uy, se perdió la doctora, no la veo. Yo creo que ya terminó el tiempo, Damaris, Ujú. porque dijeron que 1 hora, todavía apenas van 45 minutos, Yo estaba, 49. ok. O ya cortaron por el tiempo. Could you tell us, please, if we stop or not? If we wait or not? Okay. Thank you. No se oye nada. Bueno, aquí dice grabando aún. Sí, sigue grabando la sesión. Ok. Mira. A ver, fue en Denver. Ya lo miro, ya lo miro. Sí, mira, me la puse hoy. Ah, podemos organizar para el próximo año. Bueno, aquí no hubo respuesta. ¿Ya tienes tu visa ahora? Sí, Ah, qué bueno. vamos. A ver Bueno, dónde es entonces, el próximo año, porque en 2019 fue en Denver sí. y estaba un Ah, poquito. ahora platicamos en el WhatsApp, Ok, entonces en unos minutos. ahí está Bueno, conectando a alguien. parece que se está conectando nuevamente alguien. Entonces esperamos. Sí, Sí, porque estaba muy interesante las preguntas y las respuestas de la sí, doctora, ¿verdad? De hecho, sí, en yo la algunos... vi, Ujú. yo la vi en 2019, dio una charla en Denver cuando fue la convención que fuimos y habló mucho, bueno, dio una presentación, estuvo el doctor Duque también. Y estuvo ella, éramos como 5 en español. Ya sabes que en español hay muy poca participación allá, porque aparte fue en Denver. Una preguntita. Por ejemplo, en algunos países, cuando el paciente tiene cáncer agresivo, una mutación agresiva, eh, pasan del endocrinólogo al oncólogo A oncólogo. clínico. Si te regresan cuando, Es igual en México, lo sí, en hacen de la México misma. también. Ahorita hemos tenido varios pacientes que estaban siendo tratados solamente con endocrinología y cuando vieron que necesitaban los inhibidores, primero se van a oncología y ya oncología hace, me imagino que los estudios y determinan que pueden usar los inhibidores, porque aparte son medicamentos muy caros. Pero afortunadamente en México ya se autorizaron y se dan a nivel salud, a nivel sector salud, que es ¿cómo se dice? La seguridad social gratuita, y se los dan sin ningún costo, o los que están, los que son trabajadores, que tienen IMSS o que tienen ISSSTE, también ya les están dando los inhibidores, tanto el sorafenib como el lenvatinib. Son los únicos dos que se usan aquí, que yo sepa. Pero sí, sí los pasan a oncología. A ver, ok. Eh, eh, Nena, did we end, did we end or not? Ahí está la doctora. What happened? Claudia, es que Oh, se Hola, nos doctora. Nos se fue el perdimos de video y el repente. audio también. Ah, ok. Y Así pensamos que que ya se había terminado. no, no, no. Es que de Ah, momento se paró y no sabemos qué pasó. Pero todavía ok. estamos aquí. Sí, ok. le preguntaba a Claudia que si pasaba en México como en otros países, que cuando un paciente se torna con una variante agresiva, pobremente diferenciado, si pasa del endocrinólogo al oncólogo clínico o no. Sí. En Estados Unidos, la gran mayoría de los endocrinólogos no están entrenados a dar estas drogas, pero sí hay algunos, como yo, que, que somos endocrinólogos oncológicos y somos pocos,
en Estados Unidos, pero estamos entrenando endocrinólogos y oncólogos en esa especialidad de endocrinología oncológica. Sí, tenemos un programa de entrenamiento que es para, ¿verdad? No solamente en Estados Unidos, escogemos personas de otros países también para entrenarlos. Sería bueno que entrenen algunas personas de Honduras. Sí, bueno, nos dejan Sí. saber si hay candidatos. Sí hay, y hay necesidad, porque eso es un medicamento sumamente desconocido. De hecho, mi pregunta viene de ahí. Este tipo de medicamentos usualmente tienen efectos adversos muy importantes. Sí. Hay una vigilancia especial cuando se utilizan este tipo de medicamentos. Es obligatoria una vigilancia especial aparte de la vigilancia del médico o no. Sí, lo que nosotros hacemos es laboratorio una vez al mes, ¿verdad? Un laboratorio bastante comprensivo para estar seguro de la médula ósea está funcionando bien, pues eh, cosas básicas, la función hepática, la función renal, etcétera. Y TSH, porque estas medicinas también pueden causar hipotiroidismo, ¿verdad? Así que una vez al mes el paciente hace laboratorio. Ahora, no todo paciente puede venir hasta Houston para hacerse el laboratorio. Muchos de ellos lo hacen en donde viven y nos envían el resultado o los vemos por video, si es posible, dependiendo de las leyes del estado, o ellos ven a su médico local. Y cualquier queja que tenga el paciente, pues lo puede enviar por correo electrónico a través del expediente médico. Y entonces le hacemos los estudios, las tomografías se le hacen cada 3 meses por lo general. A menos que sea sumamente agresivo, como el anaplásico, o un paciente con un tumor diferenciado, pero sumamente agresivo, entonces se lo hacemos cada 2 meses, la tomografía. ¿Existe posibilidad de una interconsulta virtual desde otro país con un médico como usted o otro médico para hacer una interconsulta para una segunda opinión? Desafortunadamente no, porque la, la ley del país es el que dicta eso, ¿verdad? Si uno no tiene una licencia en ese país, no puede, sería practicar medicina sin licencia, porque es en donde está el paciente, no es en donde está el médico, ¿verdad? Y eso es problemático en algunos estados, en Estados Unidos también, que no lo permiten. Usualmente también prefieren que el paciente, pues, que se vea en la clínica, persona, ¿verdad? Por lo menos una vez inicialmente y después ¿verdad? El seguimiento se le puede dar por video, pero de vez en cuando el paciente tiene que venir. Esas son las leyes de acá y cada país tiene sus diferentes leyes. Hay estados acá que han podido cambiarlas, pero eso requiere bregar con políticos. ¿Usted utiliza frecuentemente PET scan o dentro de su panel A mí me investigativo? gusta el PET scan en ciertos pacientes, ¿verdad? Que captan el FDG, el FDG, el tracer que se usa, no sé cómo se dice, pero no, son muy costosos. Y para algunas partes del cuerpo no funcionan bien. Para el cerebro no funciona bien y para los riñones, ni vejiga, porque todo eso se ve, nada de eso se puede ver muy bien en el PET scan. Pero a mí sí me gusta, especialmente para hueso, porque así no le tengo que hacer una tomografía del cuerpo, ¿verdad? De cabeza hasta las piernas, porque los metástasis de hueso pueden ser en los brazos, en las piernas, ¿verdad? Y eso no lo vas a poder ver en
en una tomografía de abdomen y pecho. Ujú. Y por esa razón a mí me gusta. Sí, nos dice usted que las tomografías, pues, son parte de la rutina. Sí, La tomografía, siempre el médico escribe con contraste o sin contraste o pone ambas opciones, contraste y no contraste. ¿Cuál sería la indicación más correcta? bueno, en realidad no es, lo único yo diría que el cuello se tiene que hacer con contraste, porque si no, no vas a poder entender lo que está pasando en el cuello. Sí. En el pecho, pues si tiene nódulos en la parte central del pecho o el mediastino, necesitas contraste. Y en el abdomen necesitas contraste para poder ver lesiones en el hígado, en los nódulos del abdomen. Vas a necesitar contraste. Pero hay pacientes porque solamente tienen metástasis a pulmón y no les veo nada en el mediastino y de vez en cuando se lo hago sin contraste, ¿verdad? Y así, pues, es menos costoso, es menos tiempo para el paciente tener que estar esperando y, ¿verdad? Para ponerle el contraste y menos riesgo en términos de que le puede causar problemas de los riñones a los pacientes. El contraste rara vez, pero sí ocurre. Imelda tiene una preguntita aquí. Haces, sí, cirugía para remover todo el tiroides. ¿Qué tan pronto se puede ver si se quedaron células de tiroides para ver si todavía se quedó el cáncer? Sí, usualmente lo que nosotros hacemos es el primer seguimiento, el primer ultrasonido y laboratorio con tiroglobulina sería en 6 meses Y ahí se para puede, papilar y para los diferenciados, sí. y en eso, eso cuando vayas a hacer ese ultrasonido y la tiroglobulina, ayuda a decir si quedó o no quedó. Sí, lo que pasa es que el ultrasonido depende de la persona que lo está haciendo, ¿verdad? Si la persona le está haciendo un ultrasonido que se tarda 5 minutos y solamente están mirando aquí en el centro, no van a ver nada. O sea, el ultrasonido lo tienes que poner en donde estás mirando, ¿verdad? Si tienes un nódulo acá afuera y solamente le hicieron un ultrasonido de tiroides, no van a ver nada acá. Que tiene que hacerle un ultrasonido comprensivo antes de la cirugía y después de la cirugía, que sería, yo digo, de oreja a oreja. Y existe la posibilidad de que hayan celulitas malignas en microscópico en algunos ganglios linfáticos y que no estén visibles al ojo del radiólogo en algún momento. Sí, si son muy pequeños, pues, o sea, un nódulo linfático lo puedes ver. Un nódulo linfático normal es una estructura que, ¿verdad? Lo puedes ver y puede estar agrandado por varias razones. Pero hasta que el tumor no crezca suficiente, el radiólogo no lo va a poder ver. Y por eso es que no hacemos ultrasonido tan a menudo, lo hacemos cada 6 meses al principio, el primer año, porque necesitas un poco de tiempo para poder ver estas cosas, ¿verdad? Y si le haces el ultrasonido cada 2 meses al paciente o cada 3 meses, no estás viendo un cambio porque está ocurriendo tan lentamente que se ve igual que la vez anterior. Mi pregunta complementa eso, lo de los 6 meses de espera. Para mí es súper interesante que siempre se es bien agresivo, que es muy bueno para atacar todas esas células canceríficas, pero se deja un lapso de 6 meses de relaje. Y las células canceríficas comienzan a crecer tan pronto como pueden. O sea, en 1 semana, 2 semanas ya están creciendo ya. Y no se hace nada, ni siquiera dieta, nada que ellos sepan. Eso quería saber. ¿Por qué se deja 6 meses? Porque se puede ver a par de semanas ya, eso si es que hay algo quedando. Ya, sí. Si el paciente tiene un tumor agresivo, entonces sí, eso puede ocurrir. Por ejemplo, en el anaplásico se puede ocurrir. Pero
la gran mayoría de los pacientes con cáncer papilar, no high grade, ni poorly differentiated, nada de eso, ¿verdad? Que se ve un papilar normal, no va a crecer tan rápido. Y de todos modos, ¿qué vas a hacer? No vas a poder operar el paciente en 1, 2, 3 meses porque hay tanta inflamación que no vas a poder ver qué estás haciendo ahí. Entonces, si no vas a hacer nada, ¿verdad? No hay razón por la cual estar haciendo cernimiento tan a menudo. Hay que dejar que crezca un poco el tumor para poder entonces hacerle biopsia al paciente y confirmar que sí es cáncer de tiroides. Y esos pacientes, los que nosotros decimos bajo, intermedio, alto riesgo, no es riesgo de morir, es riesgo de que necesite, que tenga una recaída y probablemente va a necesitar otra operación. Porque los pacientes que tienen papilar, la gran mayoría sobreviven mucho más de 10 años, ¿verdad? Yo tengo pacientes todavía que estoy viendo con recaídas en el cuello, con papilar, a los 10 años y todavía no necesitan cirugía, no necesitan nada. Algunas veces el tratamiento es peor que la enfermedad, ¿verdad? Le hacen una cirugía y no sacas nada. Eso ha pasado. Porque el cirujano no puede ver en dónde tiene la enfermedad y entonces la patología está negativa. El paciente ahora tiene una segunda cirugía. Y cada vez que uno abre, está haciendo una cicatriz por fuera, pero por dentro también. Y se hace mucho más difícil operar a ese paciente. Nosotros usualmente tratamos de no hacerle más de 3 operaciones en un compartimiento del cuello. Los compartimientos son básicamente central y los laterales, ¿verdad? En cada lado. Hay otros compartimientos, ¿verdad? Pero esos son los más comunes donde operamos. Y cada vez que el cirujano abre ese compartimiento, pues la próxima cirugía va a ser más complicada y más arriesgado para el paciente. ¿Y Tayo? Doctora, también la pregunta que hacen muchos los pacientes, ¿cuánto tiempo es lo recomendable que pase después de la cirugía para que al paciente le administren el yodo radiactivo? O sea, que yo pienso que se puede esperar, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos que esperar porque se le ha dado contraste al paciente y tenemos que esperar 3 meses. O el paciente está lactando y no vamos a darle radioyodo durante ese tiempo. Y muchas veces aún estamos esperando porque está lactando, quiere lactar el bebé 1 año, 6 meses, lo que sea. Y o sea, llega el año o los 6 meses y decimos, bueno, todo se ve bien, en realidad yo no te tengo que dar radioyodo, porque todo se ve normal. O sea que muchas veces aún, si esperas un poco de tiempo, te das cuenta que el paciente en realidad no necesita nada. El radioyodo, yo siempre digo que el radioyodo, hoy día, el FDA, que es la agencia regulatoria en Estados Unidos para las medicinas y cosas como radioyodo, jamás hubiesen aprobado el radioyodo en cáncer de tiroides, porque en realidad en la mayor parte de los pacientes no funciona. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los pacientes tienen papilar y la mayor parte de esos papilares tienen BRAF y son resistentes. Y los oncocíticos o los Hürthle cells tampoco captan radioyodo. O sea, que te deja con una porción de los pacientes muy bajos que van a responder a radioyodo y que se benefician. Sí existen, pero ya acá en Estados Unidos no estamos dándole radioyodo a todo el mundo como antes. Antes el paciente era cirugía, radioyodo y esperar. Y a lo mejor darle radioyodo 3, 4 veces más. Y eso ya no se hace porque sabemos que son muy pocos los pacientes que se benefician. También se le daba radioyodo a los pacientes para eliminar el Residual. remanente. Tejido residual remanente. Sí. Y eso es usualmente tejido normal, ¿verdad? Y pues sabemos que si el ultrasonido puede ver muy bien, o sea, el ultrasonido de hace 20 años no es el mismo de ahora. Lo que podemos ver ahora es muy diferente. Y entonces, como tenemos una manera de hacer
el cernimiento más comprensivo, en realidad yo no tengo que quitarle, yo no le tengo que dar radioyodo a muchos de esos pacientes que antes les dábamos, porque tenían tiroglobulina todavía. Ahora lo que hacemos es miramos a ver si la tiroglobulina le está subiendo. ¿Ve? Puede tener una tiroglobulina de 5 después de la cirugía, vamos a decir. Es alto, ¿verdad? Pero, y yo sé que le dejaron un pedazo grande de tiroides normal, ¿verdad? Pero si la tiroglobulina no está subiendo, el ultrasonido está negativo, yo algunas veces no se lo doy al paciente. O si se lo doy, le doy una dosis baja, 30 milicuries, solamente para eliminar ese remanente. Gracias, doctor. Si se encuentra remanente y el paciente es positivo para el VERA, ¿solo se espera o qué es la recomendación ahí para el tratamiento? Le puede dar, porque también está el campo que dice, bueno, si hay un pedacito de tejido normal, ¿verdad? Que tiene la habilidad de captar radioyodo y al lado o adentro de ese tejido hay un poquito de papilar, pues la radiación le va a llegar. Eso es en teoría, ¿verdad? Nosotros no hemos probado eso. Pero hay personas que sí le dan el radioyodo para eliminar el remanente y para ver pues, si hay algunas células por ahí de papilar, a lo mejor lo podemos irradiar. Ahora, si lo que tiene el paciente de enfermedades de tiroides es acá afuera, que no cerca del remanente, acá afuera, y el BRAF no le va a funcionar probablemente al paciente. No le vas a eliminar eso. Eso solamente se va a poder eliminar con cirugía. Ok, ya se está acabando el tiempo. Pero tenemos a otra persona aquí, Elvir o Regina. A lo mejor es el primer nombre. Regina, ¿quieres hacer alguna pregunta antes de irnos? I don't know. Suyapa, Regina Elvir. Somebody that came on, but she's not unmuting. Okay. Bueno, pues Claudia, Damaris, Imelda, ¿y usted cómo se llama, señor? William. William, muchas gracias por venir. Tenemos a una persona aquí, Teresa. Hola, Teresa. Tenemos poco Hola, tiempo. ¿Tiene una sí, pregunta rapidita? sí, o sea, sí, ya me hicieron ya fue la cirugía, se fue toda la tiroides, a los 10 meses recibí el yodo, pero en ultrasonido, se veía sospechoso y en la biopsia ya sale que ganglios cervicales, tengo el papilar y además ahora el folicular. Me dijeron que había que esperar medio año para hacer el rastreo, aunque otros me dijeron que se tenía que hacer la cirugía. Entonces hay dos opiniones ahí encontradas. Entonces, la respuesta final fue, nos vamos a esperar al rastreo. Bueno, depende del tamaño de esa recaída. Si el radioyodo solamente puede eliminar enfermedades muy pequeñas, si es que funciona, ¿verdad? La cirugía, pues se prefiere si el paciente tiene enfermedad macroscópica, porque no vamos a poder eliminar con radioyodo esa enfermedad en la mayor parte de los pacientes. Así que si tienes un cirujano que es muy bueno y puede hacer una disección nodular para eliminarlo, pues se espera hasta que el nódulo llegue a como 1.5 centímetros y entonces se puede llevar el paciente a cirugía, pero también se puede esperar un tiempo y dejar porque se maduren otros nódulos, porque probablemente donde hay uno, hay 2 y 3 y quizás 4. Entonces lo mejor sería una cirugía comprensiva de nódulos, una disección de nódulos linfáticos para eliminar las cositas pequeñas que no vamos a poder ver en el ultrasonido todavía. Está muy chiquito. Ok, entonces, si miden 1.3, tal vez lo van a dejar esperar. O sea, el Si está en rastreo. 1.3, eso, cirugía es lo que va a eliminar eso. Probablemente no va a ser el radioyodo, probablemente. Está bien, gracias. Ok, de nada. Muy bien. Gracias por asistir. Mucho gusto.